¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí en su canal Café y Fantasmas. Este pequeño video va a ser para, como les ofrecí, responderles preguntas que muy amablemente me han hecho vía inbox o me han hecho aquí en sus comentarios, ¿no? Eh, es más que nada para que vayamos desahogando sus dudas y vayan entendiendo lo que voy narrando, claro está, ¿no? Comenzamos con el comentario de Vladimir Noriega. Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Me pregunta Vladimir que si cuando voy a panteones o cuando voy a iglesias también los veo y cómo sé que efectivamente son fantasmas, ¿no? Bueno, yo trato de evitar los panteones de la manera que me es posible, todo lo que vez que puedo, porque la última vez que fui a uno y tuve una experiencia muy mala, fue aquí en Panteón Jardines del Recuerdo, aquí en el Estado de México. Fuimos al velorio de un familiar y pues en el momento ya de retira, bueno, fuimos al entierro de un familiar a depositar su urna. En el momento de la salida, me llamó la atención, como les digo, oigo yo por detrás de mí si hablan o hacen ruido o lo que sea, y oí un llanto de una criatura pequeña, ¿no? Y me llamó la atención porque yo no vi niños en la ceremonia para depositar la urna, ¿no? Cuando volteé vi a una niña lloraba y lloraba desconsolada. ¿Cómo sé que es un ente? Me pregunta Vladimir, ¿cómo lo puedo diferenciar? Yo a los espíritus, a las almas, los veo como si fuera una persona, igual que ves a una persona, nada más que lo veo como si estuviera en un negativo. Haz de cuenta que todo está en color, está todo normal, pero ves una persona, pero está como en negativo de fotografía, no sé explicarme. Se ve una persona clara, clara tal cual, o sea, se ve con el lente corpóreo, pero se ve difuminado. No, ojalá pudieran tener la imagen mental de cómo es lo que trato de describir. Eh, y sí, sí, Eduardo, digo, Vladimir, perdón, sí, Vladimir, sí así es como los veo, entonces trato de evitar los panteones porque sí hay mucho dolor ahí. En las iglesias también los he visto en una boda que también tanto lo del cementerio como lo de la iglesia, voy a subir también la narrativa, la historia. Pero les anticipo que en la cuestión de las iglesias, también en una boda, como digo, una boda que acudí, vi a dos entes, así como se los describo, con negativo de fotografía, que se acercaban a la novia y que se pararon al lado de la novia. ¿Por qué? Porque las iglesias es un lugar donde aunque hay mucha fe, es un lugar santo. Entonces es un lugar donde también hay mucho dolor a veces. Hay gente que pide por una enfermedad, que pide por lo que sea. Hay mucho dolor también ahí. Y también súmenle que hay gente que les hacen, difuntos que se les hacen su misa de cuerpo presente. Hay algunos estudios que también les voy a compartir en su momento, algunos estudios parapsicológicos de donde dice que el alma no se termina de desprender del cuerpo hasta que deja de ver su cuerpo. Vaya, o sea, hay muchas historias donde dicen que gente que perdió la vida durante 2, 3 minutos y lo resucitan, en 9 de cada 10 veces dicen que ellos estaban viendo su cuerpo. Entonces, hasta que el ente no termina de ya no encontrar su cuerpo es cuando trasciende. Es por eso que hay mucha alma en pena, porque esto generalmente le sucede a las gentes que se quedan aquí, los que son por muerte violenta, por una muerte sorpresiva, un infarto, una caída, eh, que pues no entienden en dónde están ni a dónde van. Entonces, así es como, pues, así Vladimir, sí los veo también en iglesias, los veo en panteones, cuanti más. Eh, Así que por eso trato de evitar esos lugares porque sí he tenido experiencias muy, muy anómalas, por llamarlo de alguna manera. Otra pregunta, Laura Ortiz. Laura, Laura me pregunta que cómo sé cuando son buenos o malos. Si es un ente bueno o es un ente malo. Ok, con todo gusto. Como repito, cuando veo que son espíritus, son almas de- que no son con intención de dañar o que no son malas, por llamar de alguna manera, los veo así como les comento, como si fuera un negativo de fotografía. Cuando son malos,
se ven como si fueran una sombra negra, se ve el ser humano, pero nada más que pinten lo de negro. Igual, eh, digo, sin intención de hacer ninguna comparación, pero es como si fueran una persona, vistieran una persona de color, pero con el tinte totalmente negro. O sea, se ve una sombra, se ven facciones, se ve el lente corpóreo, pero eso generalmente son espíritus que quieren dañar. Son espíritus que o son llamados por brujería. Pues también les voy a subir en su momento el video con algunos testimonios que ya voy a poder intercalar con un mejor equipo. eh, Donde esos sí son entes malignos. Eso sí, por eso de primera instancia sé con lo que son. Y dos, aparte de todo, el sentimiento que me despiertan al saber que, como les dije en el primer video, eh, yo sé inclusive si está ahí en una casa, yo sé que aunque no lo vea, yo sé que está dentro del baño, por decirlo, porque la sensibilidad que tengo. Esa misma sensibilidad me dice cuando son buenos, son malos sin necesidad de verlos. Así que espero haberte respondido tu pregunta. Tengo otra pregunta. Armando Ríos. ¿Qué tal, Armando? Sí, ok. Armando me pregunta si, incluso que si en mi casa veo entes. Sí, sí, lo que le acabo de comentar es un momento más, Armando. Sí, también los vi muy seguido en mi casa. Tuve que hacer alguna situación para poderlos ahuyentar o ayudarlos a trascender, pero sí también en mi casa se ven. Este, ya pues por eso que puedo dormir en las noches, porque como les comentaba, yo cuando era pequeño y cacho de mi adultez, yo durante mucho tiempo vivía al revés. O sea, yo pues dormía con las luces prendidas, o si podía me quedaba viendo la televisión hasta lo más que se pudiera y después oír música. Recuerden que en los 80 no existía el canal de 24 horas, se acababa la tele a las 12 de la noche, 12:30, y yo me quedaba oyendo música o lo que sea, y escuchaba que se paraban mis papás al baño o algo, para que no vieran sobre el quicio de la puerta que estaba la luz prendida, apagaba todo o tenía una pequeña lamparita para estar oyendo música con tal de no dormir. Fue una época en mi primera adolescencia y mi adolescencia donde se manifestó muchísimo más, muchísimo más. Así que espero haberte contestado tu pregunta también, Armando. Sigan enviando sus preguntas, con muchísimo gusto les contesto. Voy haciendo narrativas y si ustedes no indican otra cosa, nos despedimos por el momento y nos vamos al relato del día de hoy. Muchas gracias y aquí estamos.